Este vídeo pertenece a un conjunto de vídeos que proporcionan una visión completa para dominar SDMX. Este vídeo describe los siguientes conceptos: los diferentes formatos para mensajes de datos SDMX-ML, cómo se construyen de acuerdo a un esquema XML y cómo transformarlos de un formato a otro. Los mensajes estándar utilizados para la definición de estructuras de datos y definición de estructuras de metadatos estructurales y de referencia. Y los diferentes esquemas SDMX-ML que definen las estructuras de los diferentes mensajes SDMX. Este vídeo está basado en las especificaciones SDMX 2.0. La parte final del vídeo describe los mayores cambios en SDMX 2.1 con respecto a los mensajes SDMX-ML. SDMX 2.0 ofrece diferentes formatos SDMX-ML para el intercambio de datos, metadatos estructurales y de referencia, consultas para petición de datos desde un servicio web y mensajes de registro para la interacción con el registro SDMX o SDMX Registry o servicio de repositorio. Se ha desarrollado un conjunto común de elementos XML para reutilizarlo con todos los formatos SDMX-ML. Esto incluye una estructura de cabecera, header, y otras partes comunes para todos los mensajes SDMX-ML. Esos elementos comunes para todos los mensajes se implementan dentro de los siguientes esquemas XML: SDMX Message.xsd, que representa reglas comunes para la construcción de mensajes, tales como el elemento cabecera; SDMX Common.xsd, que contiene componentes de bajo nivel para implementar estructuras básicas. El espacio de nombres XML XML Namespace proporciona nombres de elementos únicos y atributos en un documento XML. El esquema SDMX Message, desarrollado con el espacio de nombres Message, es el esquema que se utiliza para validar mensajes SDMX-ML. Se importan otros espacios de nombres por este mismo esquema, por ejemplo, el SDMX Common. Para un archivo de estructura, por ejemplo, un DSD, el espacio de nombre Structure debe estar declarado e incluido. El estándar SDMX incluye un grupo de esquemas XML. Los esquemas específicos importan los esquemas básicos SDMX Message y SDMX Common para evitar redundancia. En algunos casos, el esquema a utilizar está determinado en las normas SDMX. Por ejemplo, el esquema genérico, generic, para mensajes de datos. En otros casos, el esquema se deriva de la definición de estructura de datos de la que depende el mensaje de datos. Este es el caso de los mensajes de datos compactos, compact, de utilidad, utility, y transversales, cross-sectional. Una parte común en cada mensaje SDMX-ML es el elemento header o cabecera, que tiene la misma estructura básica para todos los tipos de mensajes. Aquí se puede ver un elemento de cabecera típico dentro de un mensaje SDMX-ML de datos. Dado que todos los mensajes se basan en el mismo modelo, el modelo de información SDMX, los 4 formatos de mensajes de datos SDMX-ML se pueden convertir a otros formatos. Sin embargo, para realizar una conversión a un mensaje de datos genérico, compacto o de utilidad, se requieren algunas condiciones previas, tales como la disponibilidad de las dimensiones de tiempo, frecuencia y formato de tiempo dentro del DSD. La definición de estructura de datos DSD representa la base
para crear los esquemas de formato contra los que validar los mensajes de datos SDMX-ML. Estos esquemas XSD regulan la estructura y el contenido de los subyacentes mensajes de datos SDMX-ML en el formato representado. Se pueden encontrar herramientas y software SDMX gratuitos para realizar las transformaciones y la traducción entre los diferentes formatos de mensajes SDMX en el sitio web sdmx.org. Las características del formato SDMX-ML genérico son: independiente del mensaje de definición de estructura de datos, incluye la estructura de datos, proporciona una descripción de la estructura de datos para las aplicaciones colectoras de datos, permite el envío de conjuntos de datos parciales y conjuntos de datos completos. Todos los valores clave, key value, de las dimensiones clave, key dimension, se especifican a nivel de serie y los valores de atributo SDMX se relacionan al nivel definido en el DSD subyacente. No proporciona una validación estricta entre el conjunto de datos y su definición de estructura de datos. No está diseñado como un formato eficiente para grandes volúmenes de datos. Los datos en el formato genérico se establecen en 4 diferentes niveles en una disposición anidada. Estos niveles, que son elementos XML, vistos desde fuera hacia adentro, son dataset, que es el principal contenedor de la información del conjunto de datos. Group, un elemento group, grupo, es definido por cada grupo clave SDMX, SDMX Group Key. Incluye todos los atributos SDMX relacionados a su grupo particular. Series. Se define un elemento serie por clave e incluye los atributos SDMX relacionados a nivel de serie. Los elementos series incluyen los elementos OPS, que representan las mediciones relativas a tiempo. OPS. Se incluye un elemento OPS por observación en cada elemento series. Cada elemento OPS contiene todos los atributos SDMX relacionados a nivel de observación, el tiempo de la observación y su valor. El formato genérico es un mensaje autodescriptivo. Los elementos XML, dataset, group, series, OPS, attribute y los atributos XML, concept, value, incluidos en este mensaje genérico, pueden ser interpretados independientemente del DSD. Las características del formato SDMX-ML compacto son: formato eficiente para el intercambio de grandes volúmenes de datos, específico y dependiente de la estructura de definición de datos. Sigue las asignaciones entre las construcciones en la definición de estructuras y formato compacto. Permite el envío de conjuntos de datos parciales y conjuntos de datos completos. En términos de sintaxis XML, todos los códigos y valores de observación son atributos. Los valores admitidos para los códigos están definidos en el esquema. Puede utilizarse un parser XML genérico para validar un archivo de datos contra su definición de estructura de datos. Se pueden definir también valores clave a nivel de grupo. La estructura del formato compacto adopta una disposición anidada de 3 niveles de elementos XML desde el elemento dataset. Los grupos se encuentran al mismo nivel que las series en el elemento dataset. En el elemento series, los atributos XML definen las dimensiones SDMX y todos los atributos SDMX están relacionados a nivel de serie.
Las dimensiones SDMX forman la clave de serie. Todas las observaciones están representadas por el elemento OPS dentro del elemento series. Dentro del elemento OPS, la dimensión de tiempo SDMX, los valores de observaciones y los atributos relacionados a nivel de observación están incluidos como atributos XML. En el comienzo de la declaración del mensaje de datos SDMX-ML compacto se define el esquema XSD específico derivado del DSD, en este ejemplo Eurostat STS compact.xsd, para así validar el mensaje. Las características del formato SDMX-ML transversal son: mensaje específico y dependiente de la definición de estructura de datos del conjunto de datos definido. Contiene múltiples observaciones para diferentes medidas transversales. Único formato capaz de expresar un DSD de serie no temporal. Los valores clave se encuentran entre los niveles de grupo y observación. En el principio de la declaración del mensaje se debe declarar un esquema específico derivado del DSD para formatos transversales para habilitar la validación sintáctica del mensaje. El elemento group es independiente de los grupos incluidos en el DSD. El elemento section sustituye al elemento series, ya que no incluye series temporales, sino una sección que representa un corte vertical sobre diferentes series temporales. El valor para la observación se incluye ahora en un cuarto nivel en la medida transversal. Las dimensiones y atributos del DSD se pueden relacionar a cualquier de los cuatro niveles de acuerdo a cómo esté definido en el DSD. Los mensajes de datos transversales se aplican para proporcionar conjuntos de datos que incluyen múltiples medidas y/o para intercambiar datos que no están organizados como series temporales. SDMX incluye también otros formatos de mensajes. El mensaje de definición de estructura SDMX-ML contiene una definición de estructura de datos con o sin artefactos de referencia, generalmente esquemas de concepto, concept schema, y listas de códigos, codelist. El mensaje de consulta es usado para interactuar con servicios web y aplicaciones de bases de datos. Existen tres tipos de mensajes SDMX para metadatos de referencia. Mensaje de estructura, que contiene la definición de estructura de metadatos. Mensaje de metadatos genérico, que contiene metadatos reportados en formato XML que complementa a cualquier definición de estructura de metadatos. Mensaje de informe de metadatos, que contiene un informe de metadatos que es específico a un MSD en particular. Este formato permite la validación de los códigos y estructuras descritos en la definición de estructura de metadatos mediante un parser XML genérico. Los mensajes estructurales básicos y los mensajes de propósito especial para realizar consultas o servicios para el registro se definen por el siguiente conjunto de esquemas independientes: SDMX Message, SDMX Common, SDMX Structure, SDMX Query, SDMX Registry, SDMX Generic Data, SDMX Generic Metadata. Para el intercambio genérico de metadatos de referencia, solo son requeridos los mensajes SDMX Structure y SDMX Generic Metadata. Otros esquemas son específicos y dependen de la definición de estructura de datos o de la definición de estructura de metadatos. Por lo tanto, no hay ningún esquema único para todos los tipos de datos.
En estos casos, se proporcionan herramientas de transformación como XSL y XSLT para la generación de esquemas derivados de los archivos de estructuras DSD o MSD. Para todos los esquemas específicos de DSD, de utilidad compactos y transversales, SDMX ofrece un espacio de nombres para ser utilizado como base de definición de los esquemas DSD de estos tipos. Se utilizará el atributo TargetNamespace del elemento del esquema para identificar el espacio de nombres que contiene el esquema del DSD específico. Otros atributos de espacio de nombres se pueden añadir si se considera necesario. Veamos ahora algunos cambios en SDMX 2.1 con respecto a los mensajes de datos SDMX-ML. En general, el formato puede ser genérico o específico a una definición de estructura de datos. La representación puede ser transversal o de serie temporal. En SDMX 2.0 existen 4 formatos de datos diferentes. En SDMX 2.1 se han creado 2 tipos de mensajes, uno genérico y otro específico a un DSD. Ambos cubren las representaciones transversal y de serie temporal. Para compatibilidad con versiones anteriores, se han definido variantes de series temporales sobre la base de la misma estructura. También se han realizado algunos cambios en los mensajes de metadatos de referencia. La estructura del conjunto de metadatos específico, que anteriormente se llamaba Metadata Report, informe de metadatos, cambia su nombre por Structure Specific Metadata, para así ser consistente en nombre con los mensajes de datos. Las estructuras XML para los metadatos genéricos y estructurados también han sufrido cambios. En la versión 2.0, los mensajes de metadatos genéricos se estructuraban de manera diferente a los mensajes de estructura de metadatos. En la versión 2.1, los dos formatos son bastante similares. Usan los mismos nombres para cada nivel de la estructura del conjunto de metadatos, y hay una mejor equivalencia entre los mensajes de datos y los mensajes de metadatos. Con respecto a los cambios técnicos para SDMX 2.1, los esquemas de mensajes XML han sido reestructurados para mostrar mayor semejanza con el modelo de datos SDMX, lo cual simplifica también su uso en software. Para mejorar el mantenimiento y legibilidad de los esquemas, se han dividido en módulos en diferentes niveles. Cada espacio de nombres contiene un esquema básico, root, que incluye los módulos necesarios, así que hay un único punto de entrada para cada espacio de nombres. La nueva estructura de los esquemas no tiene un impacto importante en la estructura de los respectivos mensajes XML. SDMX está patrocinado por 7 organizaciones internacionales desde el 2001. Si desea saber más, diríjase a sdmx.org, donde se establecen los estándares técnicos y las directrices, así como enlaces a otros recursos, tales como SDMX Info Space y las guías de autoaprendizaje sobre temas específicos.